Mirando la historia moderna, mirando lo que la humanidad está enfrentando en este tiempo, el peor enemigo que la humanidad enfrenta no es Satanás, es la misma humanidad. No sé cuántos están al tanto de todo lo que está sucediendo en España, de cómo por orden del hombre que está en el poder allí en España, se han emitido decretos, ordenanzas para destruir todas las represas. Todas las represas en las áreas rurales están siendo destruidas bajo la excusa del cambio climático. Eso es un atentado precisamente contra la naturaleza, porque la naturaleza necesita agua. Es un atentado contra las personas, porque las personas necesitan agua. La necesidad del agua está intrínsecamente revelada en la palabra. Las 3/4 partes de la tierra son agua. Las 3/4 partes de nuestro organismo, agua. Y cuando hablamos de pozos, estamos hablando de agua. Cuando no hay agua, ¿qué hay? Hay muerte. Una persona puede durar X tiempo sin comer, pero no puede sobrevivir X tiempo sin beber agua. Y cuando hablamos de agua y hablamos de pozos, estamos haciendo referencia precisamente a un recurso estático. El pozo, los pozos, y vamos a hacer referencia a los pozos de los que se habla en la Biblia y lo que representan para nosotros. Eran un recurso estático. Miremos que las represas que están destruyendo en España, usted no se las puede traer para la casa. Son un recurso estático. Literalmente son un pozo gigante del cual hay agua para repartir a los que tienen necesidad. Se genera electricidad a través de esas represas. Entonces, el pozo es un recurso estático al cual hay que ir. No va a venir a nosotros. Un pozo representa la diferencia, y esto es literal, entre vida o muerte. En el desierto, cuando alguien está caminando el desierto, encontrar un pozo representaba salvación. Cuando una persona está perdida en el desierto y no tiene agua y encuentra un pozo con agua, su vida se salvó. Al pozo tenemos que acudir, porque el pozo no representa una solución portátil. Cuando hablamos de portátil es que me lo puedo llevar entonces. No, el pozo va a estar allí en un sitio. El pozo no representa una solución portátil a nuestras necesidades. Y hay otro detalle con respecto a los pozos. Los pozos hay que construirlos, no se hacen solos. En nuestra vida dinámica, cuando hablamos de dinámica, estamos hablando de una vida en movimiento, no en nuestra vida estática. Vamos a necesitar construir pozos. Es real. ¿Qué debemos encontrar en un pozo? Agua. Se presume que cuando se halla un pozo, todo el que llega allí va a buscar agua. Ahora, hay alguien en la Biblia que hizo referencia a sí mismo como si él fuera un pozo. Juan capítulo 7, versículo 38. Versículos 37 y 38, perdón. Juan 7, 37, 38. Habla Jesús. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguien tiene sed, venga a mí
¿Y qué dijo? Y beba. Pero él dijo más, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, del Espíritu Santo que íbamos a recibir los que creíamos, los que creemos en Jesús. O sea, Jesús se autodefine como un pozo, pero a la vez nos define a nosotros como pozos. Porque la finalidad del pozo es proveer agua. Y el agua, ya dijimos, representa vida. Entonces, Él promueve vida para nosotros y a través de nosotros se promueve vida. Somos pozos también. Y precisamente vamos a hablar acerca de un pozo específico en la Biblia que en algún momento estuvimos predicando acerca de esto. Hoy vamos a mirarlo desde otro contexto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6 al 14. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de revelar detalles que hay allí. Bienvenida hermana Lisette, hermana Debris, hermana Sandra, hermana Zoe, hermana Genoveva, Dios les bendiga. Feliz Día de las Madres. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 5 que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Y dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús llegó, ¿qué? Cansado. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora, ¿qué? Sexta. Vamos a aclarar un detalle. La hora sexta para los judíos son las 12 del día para nosotros. Como está de caliente Barranquilla, imaginémonos la calle 30, hermana Milena, que no tiene árboles, 12 del día. Impresionante, ¿cierto, Oscar? Bueno, 12 del día. A esa hora llegó Jesús al pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Le estaba mostrando el pozo de Jacob. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 7:38, acabamos de leerlo. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el monte donde se debe adorar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Una conversación que representa para nosotros la razón de ser del por qué estamos conectados y por qué estamos congregados aquí. Una mujer samaritana que bien representa la vida de cualquiera de nosotros. Una mujer necesitada de misericordia como estamos nosotros. Una mujer que estaba en una condición espiritual similar a la que estábamos nosotros. Y una mujer que quizás ha sido estigmatizada por muchos predicadores, y no pretendemos creer que tenemos la verdad absoluta, pero hay que tratar de mirar en contexto lo que realmente la Biblia nos revela. Algunos dicen que era María Magdalena, otros dicen que era una prostituta, pero si miramos el contexto de la palabra, entenderemos que cuando Dios habla, habla claro. Dios no va a tildar a alguien de algo que no es. Dios va a decir quién es cada quien. Ahora, hay un pozo espiritual al cual tenemos que acudir constantemente. Dijimos que el pozo no es portátil. O sea, usted no puede cargar con un pozo. Usted puede decir, pastor, pero yo me llevo un termo para mi trabajo, un termo con agua. Sí, pero el agua de ese termo se te va a acabar. ¿Y a dónde lo vas a llenar? Tienes que ir nuevamente, listo. Ya no vas al pozo, vas al grifo, vas al agua que tienes en la nevera. Pero no puedes cargar con una provisión inagotable de agua en tu bolso. Tener un pozo significa esfuerzo para hombres mortales y débiles como nosotros. Antes de entrar a detallar muchas cosas con respecto al mensaje de esta mujer y su conversación con Jesús, hay que tener en cuenta un detalle. En el Antiguo Testamento, vivir cerca de un pozo era un privilegio de gente que tenía mucha riqueza. El agua era oro. No todos tenían al alcance la posibilidad de vivir cerca de un pozo. Y el que tenía un pozo en su propiedad tenía poder. Tener un pozo no solo requería de los gastos de inversión para tenerlo allí, para fabricarlo, sino primero tenía que ubicar el agua. Después que ubicaba dónde estaba brotando el agua, tenía que construir el pozo. Pero adicionalmente a construir el pozo, tenía que hacer una inversión constante para proteger el pozo de los enemigos. Porque como el agua representaba poder, por supuesto, los enemigos iban a tratar de apoderarse del pozo para tener el poder que la persona que era propietario tenía. Detalles interesantes. Moisés encontró a su esposa junto a un pozo. Isaac encontró esposa junto a un pozo. Jesús se muestra como Mesías junto a un pozo, el pozo de Jacob. Ahora, ¿cómo se sacaba el agua del pozo? Todo esto es un proceso. Cuando hablamos de la prédica del pozo seco, tenemos que hablar primero del pozo lleno. Porque cuando el pozo está lleno, tú debes cumplir un proceso para poder tener el agua al alcance tuya. El agua de los pozos era un agua que estaba a metros y metros de profundidad. Tú no podías estirar la mano y sacar el agua. Se idearon un sistema, tu sueño, Andrea, donde tomaban una vasija de barro, le colocaban en el cuello una cuerda y la cuerda la ataban a una polea que estaba en la parte afuera del pozo
Y esa vasija la tiraban al fondo del pozo para que se llenara y después la sacaban para poder utilizar el agua. Esto representa un esfuerzo, gloria a Dios. Lo que implica que no bastaba con que el agua del pozo estuviera disponible, sino que había que hacer un esfuerzo para poder tener ese agua al alcance. Nuestra vida en Cristo es una vida de esfuerzos, es una vida de procesos. Esa historia de que yo declaro que estoy bendecido, prosperado y en victoria, yo declaro que tengo plata, yo declaro que tengo... Puede seguir declarando que eso es mentira. La Biblia es clara y dice, el que no trabaje, que no coma. Oscar, no vamos a pintar más. Vamos a declarar que no movemos los pinceles, sino que llueven en tu casa y en mi casa millones de dólares. Si así fuera, como dijo el filósofo Diomedes Díaz, en la vida, si todos fueran millonarios, nadie trabajaría. Todo requiere de un proceso. Todas las cosas que Dios puso en la tierra están engranadas una con otro. En la misma Biblia se revela que es necesario que en el pueblo de Dios hubieran unos ricos y otros más pobres, para que se estuviera ese equilibrio de que el que tiene bendice al que no tiene. Se supone que eso es una expresión de amor, porque es la manera de establecer esa coinonía. Cuando tú sabes que un hermano tiene necesidad y tú tienes la manera de extender la mano, hazlo, porque es la manera de decir que estás amando. Tú no puedes decir que amas a una persona si no se lo expresas con detalles. Las palabras se las lleva el viento. Las acciones, dicen sabiamente, hacen amores. Esa es una expresión secular, pero es una expresión sabia. ¿Por qué? Porque es que yo puedo decir que amo, pero maltratar a la persona que digo que amo es una expresión que en mi actuar dice que es contrario a lo que está saliendo de mi boca. Y hay dos tipos de pozos para nosotros. El pozo al cual todos debemos acudir y el pozo personal, el que está en nosotros. En Juan 7:38, cuando Jesús dice, del que cree en mí, de su interior correrían ríos de agua de vida, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, está hablando del pozo al cual todo el mundo tiene que acudir. Pero esa agua de vida de Cristo en nosotros produce un pozo personal. Y ese pozo personal debe estar lleno. Es la tinaja que explicaba ahora, que debe estar llena, porque tu tinaja llena implica que tú le puedes dar agua a otro que se acerque al lado tuyo necesitando tomar agua, a otro con sed. Ahora, si sabías que al igual que los pozos que estaban allá en el desierto, nuestros pozos personales, tu pozo personal, tiene que ser cuidado, tiene que ser guardado y tiene que ser disfrutado por ti. Fíjate que esto es tan tremendo que cuando hay un pozo personal lleno se produce algo que se llama fruto, y el fruto se traduce en testimonio, y tu testimonio va a afectar para bien o para mal a las personas que están cerca de ti. Para bien, porque algunos entenderán, yo a ella la conocí de una manera, hoy su vida en Cristo me dice que es otra persona. Afectar para bien. Y afectarán para mal, como pasó con los filisteos, ahora lo vamos a leer, cuando digan, ¿de qué se las pica ahora? Porque tu testimonio puede producir envidia en la vida de otros. Los filisteos, Génesis 26:15, tomaron los pozos, tomaron el pozo de Jacob. ¿Y qué hicieron? Lo cegaron. O sea, le echaron piedra, lo llenaron hasta la superficie de pura piedra, para que el pueblo judío, el pueblo hebreo, no pudiera acceder al agua que estaba allí guardada. Y hay personas que van a lanzarte piedras a tu pozo, que te van a bombardear,
que van a tratar de aprovecharse de ti, que van a tratar de arrastrarse, de arrastrarte, de arrastrarnos a empresas que definitivamente no es que Dios no quiera, sino que no son parte del propósito de Dios contigo. Porque si tú eres un pozo particular, tu pozo tiene que estar lleno con un propósito específico. La fe abre pozos, la incredulidad tapa pozos. ¿De qué sirve un pozo seco? Volvemos a Juan 4, la mujer samaritana. Resulta que hay una cantidad de detalles allí en San Juan 4. Por eso hacía claridad en el versículo 6 cuando habla de que era la hora sexta, o sea, era el mediodía. Y ya estuvimos predicando hace meses acerca de esto, porque se ha considerado la mujer samaritana como una prostituta. Vayamos a algo. Diego, ayúdeme a predicar. Vamos a construir la prédica. Las prostitutas trabajan de día, de noche. Y una mujer que se ha prostituido hasta la madrugada no va a estar a las 12 del día en pleno sol buscando agua en el pozo. Entonces podemos poner en tela de juicio el término de que la mujer samaritana era prostituta. Pastor, pero así, ahí dice, Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Antes de llegar allí, ¿cuál es el nombre de la mujer samaritana? Mana Milena, ¿usted lo sabe? Oscar, ¿tú te sabes el nombre de la mujer? Andrea, ¿tú te lo sabes? Mamá de Caterine, ni para qué preguntarle, porque son igualitos. Caterine, ¿tú te sabes el nombre? Diego. Es que de hecho, cuando estaba estudiando esto, encontré que hay unos escritos griegos donde hablan de la mujer sin nombre. Así la describen, la mujer sin nombre que se encontró con Jesús. Y qué bueno que esta mujer no tenga nombre. Porque cuando algo no tiene nombre, usted puede poner su nombre en eso. ¿Cierto? Porque es que Carlos Torres puede ser la mujer samaritana. Esto no es cuestión de género. Ay, pastor, no. Esto no es cuestión de género, esto es cuestión de condición. La mujer samaritana se puede llamar Caterine, porque no tiene nombre. Se puede llamar Diego, se puede llamar Sandra, se puede llamar Debri, se puede llamar Lisette. Porque es que si usted se pone a estudiar en todos los versículos paralelos en los evangelios, no tiene nombre. No, que es María Magdalena, esa es conjetura. Esa es una conjetura. Pero realmente, y lo menos trascendental es el nombre. Porque es que ¿de qué sirve el nombre? A nosotros nos edifica en la situación, el testimonio de lo que estaba sucediendo allí. Entonces la vamos a llamar la mujer sin nombre. ¿Sin nombre para qué? Para que usted le coloque el nombre suyo y el nombre mío a la condición de la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, le dijo Jesús. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo Juan 4, 15 en adelante. Vamos a volver a leerlo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y mira lo que ella dice, ni venga aquí a sacarla. Ella hace un salto porque ella estaba en el pozo de Jacob. Pero cuando Jesús le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ella da un salto y ahora se sitúa en lo espiritual, porque ella entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí. Entonces, ¿a dónde iba a ir? O sea, el pozo
Ya ella deja de ubicarlo allí en donde estaba sentada al mediodía con Jesús y lo ubica en medio de su condición espiritual. Jesús le dijo, aquí viene. Cualquiera dirá, Jesús la confrontó, la avergonzó. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Recordemos que Jesús era 100% hombre, 100% deidad. Él sabía todo lo que estaba pasando allí. Y la manera de decirle, ve, busca a tu marido, era porque sabía que ella no iba a venir con ningún marido. No fue sarcástico, no fue retórico, fue espiritual. Resulta que los samaritanos, y aquí tenemos que meternos en el contexto histórico, los samaritanos y los judíos vienen de la misma línea. Son familias, son hermanos, primos hermanos, como diría en La Guajira. La separación entre samaritanos y judíos, la enemistad, es por un problema religioso. La gente peleando por religión, dejaron de ser familia por religión. Yo no entiendo por qué todavía esto sigue igual. Yo no le hablo a mi tía porque mi tía es católica. ¿Y a ti qué te importa que sea católica? Si tú estás hablándole de un Cristo vivo que cambia vida, muéstraselo. No es lo que diga tu boca, es lo que tu fruto convencerá a otros. La religión mata, divide. Palestinos e israelitas, ¿cuántos años tienen en guerra? Tremendo. Y se siguen matando por religión. Resulta que los samaritanos decían que había que adorar allí. Los judíos decían en el templo. Los samaritanos decían, este es el pozo que nos dejó nuestro papá Jacob. Aquí tenemos religión. Y es algo tremendo. Y podemos entender que Jesús no le estaba hablando de maridos, de que ella se hubiera acostado con 5 hombres. Porque acordémonos que ella entra al plano espiritual. Jesús le dice, yo soy, el agua que yo le doy no le dará sed a más nadie. Entonces dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí. Entonces Jesús sigue en el plano espiritual y le dice, ve, trae a tu marido. ¿A cuál marido? ¿Qué sentido tiene, hermana Milena, que Jesús está hablando con usted y su salvación dependa de que usted traiga a Éder? ¿Será que eso es correcto? ¿Su salvación depende de la fe de Éder o de la fe suya? Individual. Entonces no estaba hablando Jesús de marido humano. Pastor, y entonces usted está loco, mire lo que dice allí. No, hay que estudiar porque esto fue escrito en griego. Resulta que los samaritanos, en su problema religioso, en la división que se fabricó entre judíos y samaritanos, los samaritanos empezaron a adorar dioses con D pequeña que no adoraba Israel. Israel adora al Dios único, a Yahweh, Jehová, Dios, Elohim, como lo que pretendamos nombrar. Pero los samaritanos adoraban a Baales, que eran dioses con D pequeña, que habían sido importados de 5 regiones paganas, 5 maridos, 5 regiones. ¿Cuáles fueron las regiones? Ellos adoraban dioses de Babilonia, ellos adoraban dioses de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarbaín. 5 regiones que habían incidido en enriquecer la adoración, el adulterio espiritual de los samaritanos. Por eso es que Jesús le dice, epa, ve, trae a tu marido. ¿Cuál marido? Yo no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. De aquí es donde la gente normalmente dice, adúltera. Esa era una adúltera que estaba allí, la mujer samaritana era adúltera, no.
quien había adulterado no era ella, era toda la región de Samaria, era todo el pueblo samaritano que le dieron la espalda a Dios por adorar Baales, dioses paganos de 5 regiones. Le dijo la mujer al Señor, versículo 19, me parece que tú eres profeta. Sigue hablando en contexto espiritual. Si Jesús le hubiera dicho, le hubiera estado hablando de los maridos, ella hubiera buscado la manera de excusarse. Es que el que tuve se fue por esto, el otro se enfermó, el otro se murió, al otro me lo mataron, el otro me maltrataba y tuve que dejarlo. No, yo me divorcié. No. Jesús le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de un contexto meramente espiritual. Y aunque hubiera sido de un contexto real, la Biblia es clara cuando dice que el que confiese su pecado y se arrepienta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Ahora, esta mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y viene nuevamente el contexto religioso. Nuestros padres, mira, por eso, cuando tú empiezas a escarbar y te das cuenta que esto de preparar un mensaje sin tener en cuenta la exégesis, sin mirar la hermenéutica, nos puede llevar a cometer una cantidad de errores doctrinales, porque es fácil pegar 3 gritos. ¡Aleluya! Dios te dice, voy a hacerlo. Eso lo dice cualquiera. En el jardín botánico yo veía a los muchachos drogándose hablando de Cristo. Cualquiera habla. Y el que escucha cuando hay un propósito, a través del drogadicto, dice la Biblia, las piedras hablarán. Se puede convertir. Usted se convierte con un aviso. Usted tiene el tremendo problema de su vida. Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Y sales a la puerta y abres un aviso que está al frente y eso te convierte. Listo. Porque al final Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero la realidad es que la Biblia hay que discernirla en el Espíritu. Hay que prepararse. Hoy en día cualquier arma un ministerio express. Dios me dijo que yo soy pastor. Y va y arma su tenderete y soy pastor. El tema es el contexto en el para qué quiero ser pastor. Porque el verdadero pastor viene producto de un llamado. Y el 99% de los pastores con los que he hablado que han tenido el llamado, hemos rehuido el llamado. Yo dije 3 años, yo no quiero ese chicharrón, yo no quiero ser pastor. Nos profetizaban y mi esposa decía, te reprendo. ¿Por qué? Porque es que el ministerio pastoral no es para vivir bien a costilla de nadie. Eso no está en la Biblia. Hermana Milena, Pablo, ¿qué hacía cuando no tenía para la comida? Tejía las redes de los pescadores. Es muy diferente el pastor Diego, ¿cómo es tu apellido? Tete. El pastor Diego Tete es muy diferente, que está orando en lo secreto, rasgando su alma delante de Dios porque tiene un tremendo problema, y el Espíritu Santo llega y le dice, Milena, te acabo de bendecir con 500 millones de pesos, ve, dale 50 a mi siervo que allá está clamando delante de mí por esa respuesta. Eso es diferente, y cuando uno lo ha experimentado, le digo, esto es real. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Seguimos en el pozo. Gracias, Oscar. Quítasela toda, gracias. Nuestros padres adoraron en este pozo. Y Jesús llega y le voltea toda la torta al asunto y le dice,
Oye, mujer, créeme, que la hora viene, versículo 21, cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Jesús rompe todo el contexto de lo que se estaba moviendo allí. Por eso es que te hablo de ministerios. Satanás es astuto, es directo. Cuando se ejerce un ministerio, se requiere de buscar en el pozo todos los días. Y aún buscando en el pozo diario, nos equivocamos, fallamos, nos debilitamos. Mire, Katy, contigo estábamos hablando, te puse el ejemplo del balde. Nosotros cogemos un balde y lo llenamos con agua. Abrimos una llave de media pulgada, pero al balde le abrimos en el hueco, en el fondo un hueco por donde salga agua equivalente a media pulgada. Abrimos el hueco y dejamos que empiece a salir el agua. Y entonces abrimos la llave. Va a haber agua por un tiempo. El nivel de la fuerza del agua va a sostener el agua por un tiempo, pero el peso de la gravedad será mayor que el flujo del agua y tarde o temprano, aunque el agua esté cayendo, se irá por el hueco. ¿A dónde quiero llegar con esto? Tenemos que llenar nuestro propio pozo, porque el pozo seco no sirve. Y el diablo es tan astuto que sabe que estamos buscando llenarnos y busca vaciarnos. ¿Cómo? Metiéndonos en el cuento de hacer, hagamos, salgamos, vayamos, corremos. Esto no funciona así. El activismo no es de Dios. Una cosa es ser proactivo y otra cosa es ser activista. Cuando Pablo dijo, el ejercicio físico para nada aprovecha, no estaba hablando de beisbolista ni de futbolista. Estaba hablando precisamente del contexto de hacer para demostrar que yo también puedo. Porque muchas veces ese es el tema. Le voy a demostrar a aquellos que me hicieron que yo también puedo hacer. Y esa es la peor motivación para nosotros establecer un ministerio. Por lo general, establecer un ministerio, cuando viene de Dios, lo primero que Dios nos pone es hacer el hueco para hacer el pozo. Y entonces llenarlo. Y cuando el pozo está lleno, entonces te pondrá a la gente que necesita que le entregues el agua. Porque si tú estás entregando de lo poquito que te está entrando, quedarás seco tú y quedarán secos los que lleguen a buscarte. La gente quiere ministerios, pero hay que preguntarte, ¿para qué? No, que Dios me dijo que abra una iglesia. No, Dios no te va a decir que abras una iglesia, porque las iglesias no se abren. La iglesia es Jesucristo. Que Dios me dijo que abra una congregación, pastor, entonces. Sí, pero dime, ¿para qué? Porque al final Dios tiene que mostrarte un propósito, una visión. No, que es que Dios quiere que restaure familias. Ok, entonces restaura primero la tuya. La gente en el afán de tener un pozo no tiene en cuenta detalles. Y es que aún el llamado ministerial está sujeto a un orden de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 dice, para los que quieren ser pastores, porque la Biblia dice, el que anhela obispado buena obra desea. Eso está bien que quiera hacer. Ahora, acá hay unos requisitos. Marido de una sola mujer. Eso no quiere decir, como dicen, es que si es divorciado y se casó no sirve para pastor. No, eso no es. Marido de una sola mujer es que cómo puede ser pastor y a la vez tener concubina, amiguita, amigovia, ¿cómo es? Colágeno, como la quiera nombrar.
amiguitas especiales, ovejitas especiales que se visitan a las 3 de la mañana. Eso es lo que está hablando Pablo. Dice que tenga a sus hijos en sujeción, no dice en conversión. Porque tú no puedes obligar a que tus hijos se conviertan, pero sí les puedes enseñar a estar sujetos. Y la sujeción no se gana a gritos, no se gana maldiciendo a los hijos. La sujeción se conquista en amor. La sujeción es respeto mutuo. Tus hijos te van a respetar cuando tú respetes a tus hijos. Tus hijos te van a bendecir cuando tú bendices a tus hijos. A veces queremos recibir abrazos donde nunca sembramos una caricia. A veces pretendemos que nuestros hijos nos honren, asumiendo que honra es dinero, cuando nunca les dimos ni pa' un tetero. Y entonces el diablo siembra en los hijos sentimientos de culpa porque se sienten mal delante de Dios. No, no se sienta mal, porque al final cada quien recoge lo que siembra. Es un principio bíblico. Pero en esos requisitos del que quiere ser ministro, del que quiere repartir agua, dice que tiene que ser casado o casada. Porque el pastor soltero es un peligro para la iglesia de Cristo y para la congregación. Porque un pastor soltero termina acostándose con toda la que se le atraviese. Y una pastora soltera sigue siendo de carne y hueso, ¿o no, Katy? Porque es que la tentación es para el hombre. ¿Y acaso las mujeres no son tentadas también? Porque es fácil, los hombres sinvergüenzas eso. Sí, pero las mujeres también son de carne y hueso. Y al pastor lo seducen por los ojos y a la mujer por el oído. Uy, pastora, hermanita, usted tan sola, hermanita. Déjeme acompañarla esta noche. Yo tengo dominio propio hasta que le besen la oreja. Ay, pastor, usted sí es fuerte, ¿no? Que esa es la verdad. Por eso es que la Biblia demanda que el pastor o la pastora, yo no estoy muy de acuerdo, pero respeto, porque de nada es que tiene ideología de género, no, yo respeto. La mujer que quiere decir que no, yo soy pastora, bueno, tiene que cumplir los mismos requisitos que dice aquí para el obispado, que tenga sus hijos en sujeción, que tenga buen testimonio de los de afuera, que tenga esposo. Si no tiene esposo, no sirve. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Por qué? Porque si teniendo esposa o teniendo esposo sigue siendo débil, ahora imagínate solo. Alguien decía, lo que pasa es que si yo me quedo a solas con alguien puedo caer. Eso es ser sensato. Eso es ser sensato. Eso es reconocer que tengo una debilidad y que no puedo dar papaya al diablo con mi debilidad. ¿Por qué? Porque si yo me las tiro de fuerte, termino en otra sabana. ¿Por qué? Esto es lo que nos lleva. La gente dice, ay, pastor, yo quiero hablar con usted. La hermanita llama, pastor, yo quiero hablar con usted. Y yo, sí, pero voy a estar con mi esposa también. ¿Por qué? Porque es que el pastorado implica que tú vas a oír cosas fuertes. Cuando una mujer o un varón van a una consejería, van a abrirse contigo y te van a decir cosas fuertes. Y si tú no tienes el pozo lleno, el diablo va a empezar a trabajar allí. Uy, esta hermanita tan buena como está. Y ese tipo ni siquiera la mira. Son dardos. Y la hermanita, que llega el hermanito, pastor, pastora, es que mi esposa no me da la hora hace 3 meses. Yo, mejor dicho, imagínense. O sea, partiendo del contexto del respeto que el hombre tiene hacia la figura de la mujer, es complicado que un hombre se abra en un área sexual con una pastora. Es complicado. Pero lo sensato es que en una consejería debe estar el pastor y su esposa. O la pastora y su esposa. No, es que él no es creyente, peor todavía.
Entonces, ¿cómo es el cuento? Por eso es que los ministerios express no son de Dios. Nosotros tenemos, Andrea, 18 años arando sobre concreto. Yo sabía que hoy le iba a predicar 4 o 5 personas. ¿Por qué? Porque conozco. Porque uno sabe que hoy la gente está igual que el mundo. Hoy los cristianos están poniéndole a la mamá la carga. ¡Ay, mamá, te amo! ¡Feliz Día de las Madres! Porque no se lo dice todos los días. La honra es diaria. No es cada 365 días. Y la pobre vieja hoy la ponen a cocinar para los 7 hijos y los 40 nietos. Y encima de todo abren la botellita de aguardiente antioqueño y la pobre vieja a lidiar el borracho que va a pelear con el vecino a las 2 de la mañana. Oye, eso es Día de las Madres. Yo mejor me vengo a congregar. Yo mejor vengo a edificarme. Porque estoy honrando a mi mamá, llevándole una palabra que de repente mi mamá necesita escuchar. Pero no, vienen a apagar la conciencia. Hoy no voy. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de las Madres. Y la pobre vieja, y hace 8 días, ¿por qué no viniste a congregarte? Ah, porque me volé de la madre. Pero hace 15 días tampoco viniste a la iglesia. ¿Y era el día de qué? No, también era el día de la madre, porque me tuvo que salir a corretear en 4 hospitales porque yo no aparecía. Siempre tenemos una excusa para justificar tener el pozo seco, porque todo esto es pozo seco. Y está tirando ladrillos, sí señor, estoy tirando piedra, es verdad, porque esas sillas vacías de aquí me dicen que hay un poco de gente que tiene el corazón en cualquier lado menos en Cristo, que hoy están haciéndole el parapeto, hipócritas a la mamá, porque son hipócritas. Hoy vamos de la mamá, ¡ay, mamá! Te amo, mamá. Pero la mamá te llama para decirte algo y va y le responde con 3 piedras en la mano. Vean, no me friegue con J, que ya yo sé lo que tengo que hacer porque ya para eso yo tengo vida adulta. Supuestamente eso es honra. A la iglesia de Cristo no le gusta que le digan esto, pero hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Porque cuando usted entiende que está equivocado, saca del pozo las piedras que están ocupando el lugar que debería ocupar el agua. Arquímedes fue el que descubrió la palanca. Y hay un principio que dice que todo cuerpo sumergido en el agua bota el equivalente a su volumen de agua también. Cuando en nuestro pozo le echamos piedras, no hay más agua, hay piedras. Dijimos que allí en Génesis 26 los filisteos le echaron piedras al pozo de Jacob. ¿Con qué fin? Con el fin de que nadie encontrara agua. Nadie podía ir más al pozo. Y esto tiene una aplicación espiritual para nosotros. Porque cuando mi pozo está lleno de piedras, ni yo tengo agua, ni nadie que se acerque a mí encontrará agua. Y volvemos al tema de los ministerios. Un ministerio no se sostiene en las emociones, se sostiene en el espíritu. Un ministerio no se sostiene en las ganas que tengo de hacer cosas, se sostiene en el respaldo de Dios. Porque tenemos buenas intenciones, pero nuestras buenas intenciones no necesariamente son una revelación de que Dios nos quiere en un ministerio. Hay gente que tiene unas ganas de servirle al Señor impresionantes. Yo quisiera 3 así aquí. Pero están confundidos creyendo que es que Dios los quiere abriendo un ministerio. Yo hay momentos en que quisiera cedérselos, siquiera por 6 meses, a descansar 6 meses. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay una cantidad de problemas emocionales que maquillamos con emociones, pero que tienen un origen que solo lo sana el Espíritu Santo.
Una persona que viene de una familia de hogares disfuncionales donde papá y mamá las caricias eran puños, las palabras de amor eran sal de fruta hacia arriba, donde hubo maltrato, donde no hubo amor, donde no hubo unidad, tiene su disco duro rayado, dañado, y si establece un hogar, ese hogar viene dañado, y los hijos que nazcan nacen dañados. Y solo Cristo puede transformar esto. Pero cuando no se le ha dado espacio a Cristo porque hay demasiado dolor, porque encima de que esa pobre mujer que fue una niña que vino de un hogar dañado, estableció una familia dañada, donde un esposo dañado también la dañó. Y esta mujer dice, yo le voy a servir a Cristo y con eso tapo el daño que tengo. No está haciendo nada. Simplemente se ha puesto una costra de maquillaje que terminará dañando a otros. Por eso es que la gente va a consejería y no le gusta lo que uno le dice, porque uno le dice, llénate, llena tu pozo. Mientras el pozo tenga piedras, no vas a servir, por muchas ganas que tengas de servir. Yo no estoy diciendo, el Espíritu me dice que tú no eres. Yo no he dicho eso. Yo estoy diciendo, la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo lo dijo, el Espíritu habló a través de él, el que anhela obispado, buena obra desea, pero necesita cumplir requisitos. Dios es un Dios de orden. El primer requisito, llena tu pozo que está seco. Jesús le habla a esta mujer, versículo 15 al 20. Vamos a leerlo. Retomamos Juan 4. Toda esta conversación dijimos que salió del plano físico al plano espiritual. La mujer estaba en el pozo físico, Jesús sentado en el pozo físico, la conversación trasciende a un plano espiritual. Y Jesús en el versículo 21 le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes dicen que se adora aquí, otros dicen que adoren en Jerusalén, pero la salvación viene de los judíos. Juan 8:32 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús a esta mujer. Jesús le estaba diciendo, mira, no pelees por religión. No pelees por esa exégesis que tienes equivocada. No pelees por esa teoría que tú tienes. Porque al final, ni tú tienes la razón, ni los que pelean por el templo tienen la razón. Y la prueba está que todavía el tema sigue igual. Los judíos ortodoxos, cuando usted oiga hablar de judíos ortodoxos, son aquellos que cuando pasan al lado tuyo escupen, porque dicen que tú eres inmundo, nosotros somos inmundos para ellos. Los judíos ortodoxos no aceptan a Jesús como Salvador. Dicen que fue un profeta que se murió pero nunca resucitó. Ellos están esperando su Mesías, que coincide con el anticristo. Ellos adoran en el templo, se reúnen en las sinagogas, están reconstruyendo el templo de Salomón. Los samaritanos siguen en la misma condición. Y no es que tú y yo hoy estemos por encima de ellos, no. Se trata que a ti y a mí nos resplandeció la luz del Evangelio. Y ese resplandecer de la luz del Evangelio permite que entendamos que cuando hablamos de un pozo seco o un pozo lleno, estamos hablando de relación con Cristo. Estamos hablando de que debe haber una tinaja que esté funcionando bien. Debe haber un mecanismo que permita que el agua esté llena en el pozo y que cualquiera, cuando tenga sed, encuentre la facilidad para que tú saques del agua y se la dejes al que venga con sed al lado tuyo. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Sabías que muchas veces la parte más activa de ser ministro es estar quietos?
Dios le dijo a Moisés: estén quietos y sabrán que yo soy Dios. No se trata del quietismo, del taoísmo. Se trata de entender que para poder ejercer tienes que primero ser, y que para ser necesitas llenar tu vida. El sueño, te voy a dar la interpretación, la revelación. Muchas veces, por eso aclaré que los que tienen el llamado son prudentes, lo esquivan, se hacen a un lado cuando sienten que no están bien con Dios. El que tiene el llamado sabe cuando no está bien delante de Dios, y lo sensato es: yo me quito, porque si no estamos bien delante de Dios, implica que el agua está dañada, y cuando el agua está contaminada, a quien se la des lo puede dañar. Y estamos hablando de un contexto espiritual. La Biblia dice que cuando el hombre se junta con una mujer, ya no son más dos, sino uno. Y en este contexto espiritual, de tu agua beberá el que se haga uno contigo. Por ello es necesario, uno, que tu pozo esté lleno; dos, que el mecanismo para sacar el agua esté funcionando correctamente, que eso implica vivir una vida armónica a los principios de Dios; y tres, que tengas la disposición y la paciencia para dar de ese agua a esa persona que se ha acercado a tu vida. ¿Cómo sabes cuándo la tinaja está llena, Andrea? Cuando la volteas. Cuando la tinaja se voltea, es para dar. Tú no puedes llenar un vaso de una tinaja sin voltear la tinaja. Y la tinaja volteada implica acción. Soy un convencido que las oraciones sin acción son ilusión. Es cierto. Pero a veces malinterpretamos con que orar y actuar van: oro y salgo a correr a hacer lo que tengo que hacer. Yo oro y espero que Dios me diga qué tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Porque si oramos y salgo a hacer lo que a mí me parece, entonces no estoy sometido a la voluntad de Dios. Y ese es el problema, donde muchos terminan cansados y agotados en el camino. ¿Por qué? Porque si el pozo no está lleno, el agua no alcanza para llegar a la meta donde hay que llegar. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas? ¿En qué depositaban el aceite? En tinajas. Unas llenaron más porque el Señor se demoraba. Las otras se confiaron en que lo que tenían era suficiente. Créeme, nunca el agua será suficiente. Si nosotros nos conformamos a la condición en la que estamos, seremos fracasados espiritualmente. Hay que anhelar más, pero no como te dicen los prédicas motivacionales: anhela más, conquista más, ve más, crece más, busca más, trae más. No, conquista más de rodillas, porque tu pozo se llena de rodillas. Tu pozo se llena en adoración, tu pozo se llena en alabanza, tu pozo se llena en humildad, tu pozo se llena con arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, estoy sacando piedras del pozo. ¿Por qué crees que el diablo le gusta distraernos cuando decidimos realmente rendirnos a Cristo? Porque él sabe que cuando mete piedras, desaparece el agua. No es bueno que el hombre esté solo, allí haré para él ayuda idónea. Tremenda palabra. Pero en su tiempo, en su momento.
¿Por qué? Porque es de Dios que establezcas un ministerio bajo el orden de Él. Es de Dios. Pero cuando yo me muevo fuera del tiempo de Dios y el pozo no está lleno, se me puede romper la tinaja. Y no hay agua para mí, ni hay agua para quien esté conmigo. Te estoy hablando de un contexto espiritual. Los que me conocen saben que yo no soy que Milena, el Señor te dice, ese hombre que va a entrar allí es tu esposo. Yo jamás diría eso. Porque Dios no tiene una casa de citas para solteros. Pero cuando alguien desea establecer una vida al lado de alguien, llena el pozo. Necesitas llenar el pozo para que el agua que Dios te está entregando se la puedas compartir a esa persona con la que sientes de compartir todo. ¿Al diablo de qué le gusta? Que una persona llegue a tu vida y te acuestes con ella al día siguiente. Al diablo le conviene, porque le estás metiendo piedras al pozo. ¿A ti qué te conviene? Que una persona llegue a tu vida, que al día siguiente te diga, vamos a acostarnos y poder decir, tú no eres entonces. Porque el que ama, respeta y espera. Y porque nos hemos equivocado tantas veces que hay que aprender del error, no repetir el error. Isaías capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Gloria a Dios. En aquel día dirás, aquí está el pozo lleno, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación, ¿qué pasó? Se apartó. ¿Y qué me has hecho? Me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacará con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Yo quiero terminar este mensaje con este versículo, porque es cierto que no estamos viviendo momentos fáciles y Dios lo sabe. Es cierto, y no vamos a magnificar las cosas, porque al final, desde el día que decidimos mirar a Cristo, Satanás se levantó con todo. Si tú miras hacia atrás, recuerda todos los momentos difíciles que has vivido, que hemos vivido. Y sabemos quién estuvo detrás de todo tratando de derribarte y de derribarnos. El hecho de que lo que hoy estemos viviendo se sienta más fuerte es parte de la percepción que el Espíritu Santo nos revela y de que los años han hecho un efecto en nosotros. Yo hoy no me siento con las fuerzas de hace 15 años atrás y eso afecta de alguna manera en los procesos que uno vive. Es real. Pero al final no depende de mis fuerzas, no depende de tus fuerzas. No depende de mi lógica, no depende de tu lógica, no depende de mi parecer, no depende de tu parecer. Depende del Dios que es la fuente de la salvación. Y la Biblia nos revela que Él es el mismo de ayer y de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. Sea lo que sea que haya secado tu pozo, es tiempo de volver a llenarlo. Sea lo que sea, no importa cómo se llamó, Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. El diablo quiere que tenga sentimiento de culpa. Es que yo maté, es que yo atraqué, es que yo estuve preso, es que yo no soy digno. Mira, del hijo pródigo aprendí
¿Qué fue lo que dijo el hijo pródigo cuando llegó a la casa del padre? No soy digno de seguir siendo llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Es verdad, hijo, tú eres una porquería, pero te voy a dar una oportunidad. No, el padre no hizo eso. El padre dijo, busquen la mejor ropa, pónganle un anillo y hagamos fiesta, porque este era mi hijo que se había perdido y ahora ha vuelto. Deja de mirar dónde caíste. Deja de mirar todo lo que hiciste. Mira hacia el Dios que te está perdonando donde caíste, que te está perdonando lo que hiciste. Porque mientras mires atrás, el pozo lo tendrás con piedras. Yo no te estoy diciendo, sé orgulloso de haber hecho lo que hiciste. No, yo te digo algo, porque lo experimenté. Si Dios me perdonó mi pecado, ¿por qué no me lo voy a perdonar yo mismo? Porque al final ni siquiera es el que te lo echa en cara. El mundo no tiene a Cristo en su corazón. Y aún hay muchos cristianos que le tiran a uno la piedra. Como usted sí fue drogadicto y yo no. Pero el mundo da de lo que tiene en su corazón. Hay un personaje que yo conocí en mi vida sin Cristo. Y cuando me encuentra donde me encuentra, ¡Chucky! Ahí tengo un tabaquito en el maletín. Yo no fui marihuanero. Sí me decían Chucky, sí, yo sé. ¿Pero por qué lo hace? Porque el que está en él está tratando de tirar piedras para sacar espacio del que está en mí. Pero como, ¿quién es él? Si él no es más grande que el que me perdonó mi pecado. Si él no es más grande que el que me dijo, mío eres tú. Si él no es más grande que el que derramó su sangre en la cruz para que yo tenga relación con mi Padre Celestial. ¿A mí qué me importa que me diga 10 veces Chucky? Si la Biblia dice que a mí me fue dado un nuevo nombre en los cielos. En el tercer cielo a mí no me dicen el periquero Carlos Torres, sino mi siervo Carlos Torres. Dios no quiere que te sigas enfocando. Es que yo me siento una porquería porque yo hice. Sí, es bueno que tengas conciencia de que pecaste, pero no es bueno que pierdas la conciencia acerca del amor y la misericordia de Dios para contigo. Muchos de nuestros fracasos se fundamentan ni siquiera en el ataque del diablo, sino en las culpas que no hemos soltado. Nos cuesta trabajo entender que un Dios todopoderoso, que un Dios que lo llena todo, tenga tanto amor, que no le importa quién fue prostituta, que no le importa quién mató, que no le importa quién violó, que no le importa quién se drogó, que no le importa lo irresponsable, sino que simplemente alguien vino delante de él y le dijo, Padre, perdóname, pequé, dañé, yo en el nombre de Jesús me arrepiento. A la gente le cuesta entender que Jesús está diciéndole al Padre, se está cumpliendo el plan por el que yo fui a morir allá en la tierra. Y el Dios, cuando hay una confesión de esa, ¿sabes qué dice Dios? Te perdono, te recibo, ahora yo lleno tu pozo. No dejes que nadie seque tu pozo. No permitas que el afán seque tu pozo. No permitas que la ansiedad seque tu pozo. No permitas que la preocupación seque tu pozo. Yo sé lo que es tener deuda. Dios mío, hay que pagar, hay que cubrir la llamada, me está escribiendo. Dios hará. Porque Dios sabe que no eres irresponsable. Si tú fueras irresponsable, Dios no te respaldaría. Si tú fueras irresponsable, Dios no buscaría la manera de que tu respuesta llegara a tus manos, y llegará. Porque el Dios nuestro no es Dios que avergüenza a nadie. Jesús no avergonzó a la mujer samaritana.
La mujer samaritana voluntariamente entró a un plano espiritual para hablar con aquel que era el Mesías. Y mira que Jesús se le presenta a ella como Mesías. La mujer samaritana representa un mundo cautivo por un sistema religioso. Un mundo que necesita conocer al Mesías. Un mundo que todavía cree que un escapulario lo salva, que una vela lo salva, que un riego en la puerta lo salva. Un mundo que necesita conocer de misericordia y de amor. Por tanto, no somos quienes para rechazar al mundo. Nosotros donde vivimos son 4 casitas y uno sabe que está viviendo en medio de un tormento espiritual impresionante. Y suceden cosas que uno se queda como sorprendido, pero es el diablo trabajando. Le suspendieron la luz a un vecino. El vecino, vecino, a ver si te conoce. Claro, con gusto, vecino. La luz no se le iban a suspender a él porque él la tiene paga, se le iban a suspender a otra persona. Hubo un error en un poste, los señores de aire pusieron unos números que no tenían que poner donde no los tenían que poner. Y esta persona dice, yo sé que usted no tiene la culpa, pero si yo no tuviera la culpa, no me trajera el problema. Para él yo tengo la culpa. Tenemos un mundo tratando de oprimirnos en el contexto espiritual. Yo le decía a Kate, al lado derecho testigos de Jehová y puros homosexuales en esa generación. Todos son homosexuales. El hijo, los sobrinos, los nietos, todos son homosexuales. Por otro lado, unas personas que desde que nos mudamos les dimos buenos días, Dios les bendiga, nos estrellaron la puerta en la cara y más nunca nos saludaron. Sin embargo, cada vez que las veo las martirizo. Buenos días, vecina, Dios le bendiga, ¿cómo está? Si a ellas eso les martiriza, pues yo la voy a seguir martirizando, porque hay que mostrarles al Cristo. El día que nosotros no estemos allí, ellos no saben a quién les va a tocar de vecino. Y entonces dirán, ¿por qué se fue? El mundo va a tratar de oprimir, de seducir, influenciado por las tinieblas. Pero si tú tienes la luz, muéstrale la luz. Tú tienes la verdad, muéstrale la verdad. No permitas que ninguna piedra se quede en tu pozo. Y deja que todo el que se acerque pueda beber de lo que Dios ha puesto en tu vida. No es tiempo de llorar por el fracaso. Es tiempo de agradecer a Dios por el fracaso. Porque los fracasos nos recuerdan que algo no hicimos bien, pero que de la mano de Él podemos empezar de nuevo. El plan del fracaso es ese, porque si tú te quedas tirado en el fracaso nunca avanzamos. Y el único que no fracasa es el que no lo intenta. Esa es una gran verdad. Pero para nosotros, los hijos de Dios, los fracasos nos recuerdan que necesito la complicidad de Dios en lo que voy a intentar hacer. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies por un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos la gloria y la honra a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Hoy en el nombre de Jesús podemos decir que hasta aquí nos trajiste tú. Y tú eres esa fuente que derrama agua de vida en todo aquel que te busca, en todo aquel que acude pidiéndote perdón y misericordia. Hoy en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, derrama de tu agua en nosotros. Quizás somos pozos secos,
Quizás somos pozos donde el agua ha sido desplazada por el temor, por la ansiedad o por la culpa. Pero hoy te digo, Dios, no quiero ser un pozo seco. Hoy yo me rindo delante de ti. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido misericordia en el nombre de Jesús. Te pido que me llenes. Te pido que sanes mi corazón. Que si en mi vida aún el resentimiento, la falta de perdón, la duda, la ansiedad se han convertido en piedras que han desplazado el agua de mi pozo, hoy te los entrego para que tú los saques, para que tú me sanes, para que tú me restaures, para que tú me levantes, para que tú me permitas ver lo que antes no había visto, entender lo que antes no había podido entender. Padre, aquí estoy, aquí nos presentamos, aquí podemos decirte, Señor, yo me rindo a ti, tú eres un río de agua de vida. Lléname, lléname, llena mi corazón de perdón, llena mi corazón de amor, de tu amor. Enséñame a decir no, enséñame a tener ese equilibrio entre el ser y el hacer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, y recibe la gloria y recibe la honra. Tú te la mereces, Señor. Por eso te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Y recibe adoración, Señor, de un remanente que hoy se presenta delante de ti, reconociendo que te necesitamos en nuestra vida en cada momento, y que separado de ti, absolutamente nada podemos hacer. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama tu mami, Katy? Bienvenida, mi hermana Gloria. Qué bueno verla. Indiscutiblemente no había que preguntar quién era. De verdad, qué bendición. Nuestros hermanos y hermanas que están allí a través de Facebook, de YouTube. Si Cristo no ha venido, nos estamos viendo el miércoles por la noche.